Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, análisis y, por supuesto, mucho drama turco. Como siempre, aquí estamos para desentrañar los misterios del mundo de las series turcas y sus protagonistas. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que está que arde, un tema que ha mantenido a todos en vilo, un tema que, bueno, es el tema del momento. Hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin y la posibilidad, la esperanza, diría yo, de que reconquiste el corazón de Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. ¿Será posible que Kerem, con todo su encanto, su trabajo duro y, digamos, su persistencia, logre recuperar a Hande? Este vídeo es una inmersión profunda en la situación actual, en los pasos que, según rumores y fuentes cercanas, Kerem está intentando para, literalmente, darlo todo. Analizaremos cada detalle, cada gesto, cada movimiento en redes sociales y en la vida real, para intentar predecir si esta historia de amor, que nos cautivó a todos, podría tener un final feliz, o al menos un intento valiente de conseguirlo. Prepárense para un análisis minucioso, porque esto va a ser épico. Antes de sumergirnos de lleno en el drama, quiero pedirles algo muy importante, si son nuevos por aquí, o incluso si ya nos conocen, pero aún no están suscritos, este es el momento. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Cada semana nos sumergimos en el fascinante mundo de las series turcas, analizamos las últimas noticias y compartimos opiniones y debates que seguramente les encantarán. No se lo pierdan. Únanse a la comunidad. Además, no olviden dejar sus likes y compartir este vídeo con todos los amantes del drama turco que conozcan. Así nos ayudan a crecer y a seguir trayendo contenido de calidad. Bien, dicho esto, preparémonos para el chisme. Preparen sus palomitas y sus mentes curiosas, porque esto se pone bueno. Empecemos por el principio. Recordemos cómo comenzó todo. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos estrellas brillantes, dos talentos que se encontraron en el set de Love is in the Air. La química fue instantánea, palpable, y lo que comenzó como una relación profesional floreció en un romance que conquistó a fans de todo el mundo. Sus fotos juntos, sus declaraciones, sus miradas, todo era perfecto. La pareja, conocida como Keran, se convirtió en un fenómeno, y todos soñábamos con un final de cuento de hadas para ellos. La serie, con su trama romántica y divertida, fue un éxito rotundo a nivel mundial, y la popularidad de Kerem y Hande se disparó. Los fans se enamoraron no solo de sus personajes, Eda y Serkan, sino también de la conexión real que existía entre los actores. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y ediciones de Keran, y cada publicación era analizada al detalle. La expectativa de verlos juntos fuera de la pantalla era enorme, y para alegría de sus seguidores, el amor trascendió la ficción. Su relación se convirtió en el centro de atención de la prensa turca y de medios internacionales. Cada aparición pública, cada evento, cada foto filtrada era noticia. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando capturar cada momento de su romance. Pero a pesar de la presión mediática, Kerem y Hande siempre se mostraron unidos y felices, lo que alimentaba aún más la admiración y el cariño de sus fans. Eran la pareja perfecta, la representación del amor verdadero que todos anhelábamos. Pero como suele suceder, la vida no es un cuento de hadas. Después de un tiempo y tras muchas especulaciones y rumores, llegó la noticia que rompió corazones: Kerem y Hande habían terminado su relación. Las razones, como siempre, fueron diversas y difusas. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, otros de agendas incompatibles, otros simplemente de que el amor se acabó. El fin de Keran fue un golpe duro para sus seguidores. La esperanza de verlos juntos, felices y enamorados, se desvaneció. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción. Los fans, que habían invertido tanto cariño y energía en la pareja, sintieron un vacío. La noticia fue un duro recordatorio de que incluso en las relaciones más perfectas, el amor puede terminar. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura fueron constantes. Se habló de presiones externas, de diferencias personales, de celos, pero nunca hubo una confirmación oficial. Tanto Kerem como Hande mantuvieron silencio, respetando su privacidad y evitando cualquier declaración que pudiera avivar la polémica. Esta actitud, aunque comprensible, solo sirvió para alimentar aún más la curiosidad y el interés de los medios y de los fans. Sin embargo, con el tiempo, las cosas han ido cambiando, y la especulación sobre un posible reencuentro ha resurgido con fuerza. ¿Por qué?
¿Qué ha ocurrido para que la esperanza de verlos juntos de nuevo se haya reactivado? La respuesta, como veremos a continuación, se encuentra en los movimientos y acciones de Kerem Bürsin, quien, aparentemente, no ha renunciado a la idea de reconquistar el corazón de Hande Erçel. ¿Y qué está haciendo Kerem para intentar, al menos, dar una nueva oportunidad a esta historia? Aquí es donde entra lo interesante y donde comienza nuestro análisis de los pasos imperdibles que, según la prensa y las redes sociales, Kerem está poniendo en práctica. El primer paso, y quizás el más evidente, es la presencia constante en el entorno de Hande. No es que la esté acosando, claro, pero sí se ha asegurado de mantener una presencia pública. Se han visto fotos de Kerem en eventos a los que también asiste Hande, en fiestas, en reuniones. Es como si el universo conspirara para juntarlos. Esto, por supuesto, genera conversación, alimenta la curiosidad y, digamos, mantiene viva la llama de la esperanza. Un ejemplo claro de esto fue su asistencia a la misma gala benéfica, donde ambos fueron fotografiados. Aunque no posaron juntos, su presencia en el mismo lugar, compartiendo el mismo ambiente, fue suficiente para despertar la ilusión de los fans. Además, se dice que Kerem se asegura de que sus amigos en común también asistan a estos eventos, creando así un ambiente más propicio para un posible encuentro y, por supuesto, para avivar el rumor. Esta estrategia de presencia constante no es casual. Es una forma de mostrar que Kerem sigue estando presente en la vida de Hande, que la admira y que está dispuesto a coincidir con ella. Es un mensaje sutil, pero efectivo que indica que no ha perdido el interés y que está dispuesto a tender puentes. Es, en resumen, una forma de recordarle a Hande que él está ahí. El segundo paso, y muy importante en el mundo actual, son las redes sociales. Kerem ha estado muy activo en sus perfiles, publicando fotos, vídeos y mensajes que a menudo son interpretados por sus seguidores como guiños a Hande. Postea imágenes de lugares que Hande frecuenta, publica frases que hablan de amor, de reencuentros, de segundas oportunidades, todo un juego de indirectas. Analicemos algunos ejemplos concretos. Kerem ha publicado fotos en lugares que Hande ha visitado recientemente, como un restaurante específico o una ciudad determinada. Estos posts, aunque aparentemente inocentes, son interpretados por los fans como una señal de que Kerem está al tanto de los movimientos de Hande y de que quizás está intentando seguir sus pasos. Además, Kerem ha compartido frases y citas que hablan de segundas oportunidades, de la importancia de perdonar y de la valentía de luchar por el amor. Estos mensajes, aunque no son directamente dirigidos a Hande, son fácilmente interpretables como una declaración de intenciones. Los fans se preguntan ¿a quién le dedica Kerem estas palabras? ¿Será a Hande? ¿Estará intentando enviarle un mensaje subliminal? La sutileza es clave en este paso. Kerem no busca ser explícito, sino sugerente. No quiere presionar a Hande, sino despertar su curiosidad y, quizás, remover sentimientos del pasado. Es un juego de seducción, un intento de captar su atención y de recordarle el pasado que compartieron. Además, Kerem ha sido muy cuidadoso con su imagen pública. Se ha mostrado como un hombre maduro, reflexivo y, sobre todo, dispuesto a aprender de sus errores. Ha participado en entrevistas en las que ha hablado con respeto y admiración de Hande, evitando cualquier tipo de polémica o drama. Esto es crucial. En lugar de crear más problemas, está intentando mostrar una imagen de respeto y madurez, que sin duda, es atractiva. En sus entrevistas, Kerem ha hablado de Hande con cariño y admiración. Ha evitado cualquier comentario negativo y ha resaltado sus cualidades como persona y como actriz. Ha reconocido la importancia que Hande tuvo en su vida y ha mostrado su respeto por la relación que compartieron. Esta actitud, en contraste con el silencio que mantuvo tras la ruptura, sugiere que Kerem ha madurado y que está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones. Esta imagen de hombre maduro y respetuoso es fundamental para reconquistar a Hande. Le muestra que ha cambiado, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a ser una mejor versión de sí mismo. Es una forma de demostrar que la relación que compartieron fue importante y que la valora. El tercer paso, y este es un poco más sutil, es el apoyo a sus proyectos profesionales. Kerem siempre ha sido un gran defensor de Hande como actriz, y ha mostrado su apoyo a sus nuevos trabajos. Ya sea a través de comentarios en redes sociales, o simplemente haciendo público su interés por lo que Hande está haciendo, Kerem demuestra que sigue sintiendo admiración por ella. Este apoyo se manifiesta de diversas formas. Kerem ha comentado en publicaciones de Hande en redes sociales, ha compartido noticias sobre sus proyectos y ha elogiado su trabajo en entrevistas.
Es una forma de mostrar que sigue admirándola como profesional y de demostrar su interés en su carrera. Este gesto es importante por varias razones. Primero, demuestra que Kerem respeta y valora el trabajo de Hande. Segundo, le recuerda a Hande que tiene su apoyo incondicional. Y tercero, envía un mensaje claro al público: Kerem sigue siendo un fan de Hande y está orgulloso de sus logros. Esto no solo es una muestra de respeto, sino también una forma de demostrar que él la apoya, no solo como persona, sino también como profesional. Esto puede ser muy importante ya que Hande es una actriz muy talentosa y dedicada, y saber que tiene el apoyo de alguien como Kerem, en este sentido, puede ser un gran aliciente. El cuarto paso, que podríamos considerar un poco más atrevido, es el acercamiento a su círculo de amigos y familiares. Se rumorea que Kerem ha estado intentando mantener una relación cordial con las personas cercanas a Hande. Esto es muy importante. Si quieres volver a entrar en la vida de alguien, es fundamental tener el apoyo de sus seres queridos. Son ellos los que pueden influir, y son ellos los que pueden darte el empujón que necesitas. Kerem ha sido visto en eventos sociales a los que asisten amigos y familiares de Hande. Ha sido amable y respetuoso con ellos, y ha evitado cualquier situación incómoda. Se dice que incluso ha intercambiado mensajes con algunos de ellos, mostrando interés en sus vidas y en sus actividades. Este acercamiento es estratégico. Kerem sabe que los amigos y familiares de Hande son una parte importante de su vida. Si logra ganarse su confianza y su aprecio, estará un paso más cerca de reconquistarla. Es un gesto que demuestra que está dispuesto a hacer un esfuerzo por integrarse en su entorno y que está comprometido con la idea de reconstruir su relación. El quinto paso, y este es quizás el más crucial, es el cambio personal. Kerem ha demostrado que está intentando ser una mejor versión de sí mismo. Está trabajando en sus proyectos, cuidando su imagen y mostrando una actitud más madura y responsable. Esto es esencial para reconquistar a alguien. No basta con decir que has cambiado, hay que demostrarlo con acciones. Kerem ha estado involucrado en proyectos personales y profesionales que reflejan su crecimiento personal. Ha mostrado interés en temas importantes y ha utilizado su plataforma para defender causas sociales. Es una forma de demostrar que ha madurado y que ha aprendido a valorar las cosas importantes de la vida. Además, Kerem ha estado trabajando en su imagen pública. Se ha mostrado más elegante, más reflexivo y más comprometido con su trabajo. Es una forma de demostrar que se preocupa por sí mismo y que está dispuesto a ser una persona mejor. Este cambio personal es fundamental para reconquistar a Hande. Le demuestra que ha madurado, que ha aprendido de sus errores y que está dispuesto a hacer un esfuerzo para ser una mejor pareja. Es una forma de demostrar que está dispuesto a cambiar por ella y por la relación. ¿Y cómo está Hande ante todo esto? Esa es la gran pregunta. Hande, por su parte, ha mantenido una actitud discreta, aunque no indiferente. Ha evitado declaraciones explícitas sobre su relación con Kerem, pero tampoco ha negado la posibilidad de un reencuentro. Hande ha sido vista sonriendo en eventos en los que ha coincidido con Kerem, y ha evitado cualquier tipo de conflicto o drama. Esto sugiere que al menos está dispuesta a mantener una relación de cordialidad con él. Además, Hande ha seguido con su carrera profesional, demostrando que es una mujer independiente y exitosa. Ha trabajado en nuevos proyectos y ha mantenido su imagen pública, evitando cualquier tipo de polémica o drama. Esta actitud discreta y reservada es comprensible. Hande necesita tiempo para procesar sus sentimientos y para tomar una decisión. No está dispuesta a apresurarse ni a dejarse influenciar por las presiones externas. En conclusión, Kerem está intentando hacer todo lo posible. Está trabajando en todos los frentes para intentar recuperar a Hande. Desde mantener una presencia constante en su entorno, hasta cuidar su imagen pública, pasando por el apoyo a sus proyectos profesionales y el acercamiento a su círculo de amigos y familiares. Está mostrando un cambio personal que sugiere que ha aprendido de sus errores y está dispuesto a darlo todo por el amor. ¿Pero funcionará? ¿Logrará Kerem reconquistar a Hande? La verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto, y el amor es un misterio. Pero lo que sí sabemos es que Kerem está luchando por ello. Y eso, amigos míos, ya es digno de admiración. Este es un proceso delicado y largo. Kerem no puede esperar un resultado inmediato. Deberá ser paciente, persistente y, sobre todo, honesto.
La clave está en demostrarle a Ande que ha cambiado, que está dispuesto a hacerla feliz, y que el amor que siente por ella sigue siendo tan fuerte como el primer día. Es como dice el dicho, el tiempo lo dirá. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada gesto, a cada publicación en redes sociales. Seguiremos analizando cada detalle para mantenerlos informados. No se pierdan los próximos vídeos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo lleno de especulaciones y esperanzas. Hemos analizado los pasos que Kerem Bürsin está tomando para intentar reconquistar a Hande Erçel. Hemos discutido sobre su presencia en su entorno, sus actividades en redes sociales, su apoyo a sus proyectos profesionales, su acercamiento al círculo de amigos y familiares, y sobre todo, el cambio personal que está demostrando. Es un momento emocionante para los fanáticos de Kerem, y esperamos ansiosamente saber qué depara el futuro para esta pareja. ¿Volverán a estar juntos? ¿Podrá el amor triunfar una vez más? El tiempo lo dirá, pero mientras tanto sigamos soñando. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si es así, no olviden dejar sus comentarios. Me encanta leer lo que piensan, sus teorías, sus esperanzas, sus deseos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem tiene alguna posibilidad? ¿Qué les gustaría que pasara? Déjenme sus comentarios abajo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo sobre el fascinante mundo de las series turcas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que aman el drama turco y las historias de amor. Ayúdennos a crecer como comunidad. Y por último, pero no menos importante, denle me gusta al vídeo si les gustó. Eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias a todos por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.